Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de Interocrédito. Muchas gracias por la atención que prestan a este espacio televisivo. Bueno, hoy no tendremos invitado, como es costumbre en este espacio, pero hace un tiempo les dije que por pues petición de muchos televidentes que me decían que siempre pues de los grandes temas de debates expusiera mis puntos de vista, no es que no lo hago normalmente diario, pero que comente y profundice más en los temas que cuando hay invitado y cuando ponemos las informaciones que se han producido en el día, pues evidentemente que la situación un poco no permite analizar a profundidad de esos temas. Y justo en el análisis a profundidad de esos temas está el aspecto de la convocatoria que ha hecho la Procuraduría General de la República para pues llamar a concurso de la mayoría de las fiscalías titulares del país, procuradores de cortes y también procuradores especiales. Un procurador especial, por ejemplo, para el asunto del lavado de activos. Un procurador especial es para la persecución de la corrupción administrativa, el PECCA. En la gestión de Radamés Jiménez al frente de la Procuraduría General de la República, se dio la primera gran ola de reforma del Ministerio Público, ya con el asunto de su independencia, porque aunque todo el mundo dice, bueno, falta una mayor independencia del Ministerio Público, pero una de las razones de que el Ministerio Público ya tenga cierta independencia se debe a su inamovilidad como Ministerio Público. Me explico. O sea, ahora un presidente de la República no puede decir designo a tal fiscal o lo quito en tal momento. Eso no lo puede hacer. No lo puede hacer, y con muchos procuradores también. Ya para eso está el Consejo del Ministerio Público, Consejo Superior, como está el Consejo también del Poder Judicial, que es quien hace las evaluaciones, las promociones, y ahí está la parte disciplinaria también que establece las sanciones, etcétera, etcétera. En sentido general, Radamés Jiménez impulsó la llegada al Ministerio Público de un grupo de jóvenes mujeres que, pues, con las calificaciones académicas y con un trabajo que venían haciendo ya de fiscales adjuntas, de ayudantes, como se conoce, pues fueron promovidas. Y en términos generales, su trabajo ha sido bueno. No ha habido mayores escándalos en las actuaciones de esos ministerios públicos, de esas damas dirigiendo, caso del Distrito Nacional, provincia de Santo Domingo, provincia de Santiago, provincia de La Vega, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la ley tiene sus mecanismos que hay que cumplir, y es que cada 4 años esos representantes del Ministerio Público tienen que someterse a los primeros 4 años, tienen que someterse a un tipo de evaluación de desempeño, y a partir de ahí entonces se determina si pueden seguir o no en la posición. No es que
puedan ser destituidas o destituidos, sino que pasen a otro estamento. Y a los 8 años ya sí, conforme a esas normativas, ya sí hay que, parece que la ley 133-11, ya sí tienen que ser removidas de sus puestos. Removida y enviada a otro sitio, pueden ser, fíjese, aquí se dan casos especiales, o sea, una promoción a procurador de corte, muchos fiscales no lo quieren porque, por ejemplo, las fiscalías titulares de la provincia son mucho más importantes, tienen mucho más, en la práctica, mucho más peso, aunque jerárquicamente el procurador de corte sea su superior. ¿Qué ha pasado en algunas ocasiones? Que el protagonismo de algunas o de algunos de los representantes o de algunos de los fiscales titulares de provincias o de cabeceras de provincias, pues han sobrepasado lo que es la propia fortaleza de la institución que dirigen. Esa es la crítica que se ha hecho. La crítica que se ha hecho, por ejemplo, en el caso de la magistrada fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice, que todo el mundo conoce que es una mujer honesta, a veces se toma de manera personal algunos casos que no tiene que ser así. El fiscal tiene los límites que le permite la ley actuar para sus actuaciones y no puede ser ni enemigo ni amigo de algún imputado, de algún perseguido. A veces se le observa como medio obsesionada con algunas personas y se le dice que algunos casos sonoros, entonces ella toma el protagonismo, mientras que otros casos del día a día, quizás con muchas quejas que puedan haber por desidias del Ministerio Público o algo así por el estilo, no es su, o sea, no toma esos casos. Ella tendrá la razón de decir cuando son estos casos pesados, si yo no asumo esto directamente, podría haber algún tipo de presión, podría haber algún tipo de querer desviar, de querer doblar el brazo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se ha visto más la persona de ella por encima de la institución, de la Fiscalía del Distrito Nacional. Y entonces eso es lo que se le ha criticado, pero en sentido general, yo digo que no ha hecho una mala gestión al frente de la Fiscalía, pero todo, así como los jueces del sistema judicial, de la Suprema Corte de Justicia, sobre todo del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral, le llega una fecha que que el Consejo Nacional de la Magistratura evalúa su actuación o lo ratifica por un periodo más, o sencillamente decide que ya le pongan fin a su periodo. Y eso es lo que está pasando con el Ministerio Público del Distrito Nacional. Y también que los fiscales no olviden que en el caso de la persecución, el imputado también tiene derechos que el Ministerio Público debe salvaguardar. El carácter objetivo del trabajo de un fiscal es que aún en el caso de a una persona que esté persiguiendo por la comisión de un crimen o un delito, sus derechos fundamentales deben ser salvaguardados no solamente por la tutela del juez, conforme lo establece el Código Procesal Penal y la Constitución de las Repúblicas y convenciones internacionales de las cuales el país es signatario, sino que también el fiscal, el Ministerio Público tiene que proteger esos derechos. Y en muchas ocasiones
inclusive en muchas actuaciones del Ministerio Público, no juega limpio con ciertos casos, y a veces usted ve que el juez tiene que ordenarle que lo ponga al tanto de la investigación que está realizando, porque como que se aguachapa, como se dice en el argot popular, se hace una investigación en secreto, inclusive dispone algunas medidas que afectan o personal o en sus bienes a ciertos imputados sin que se dé cuenta, y entonces el juez tiene que frenarlo. El Ministerio Público no debe llegar a esos extremos. Hay que decirle a usted, se le comunica, usted es objeto de una investigación en tal y tal dirección, usted trate de constituir abogados porque estamos haciendo diligencias procesales y le estamos dirigiendo a un juez que pues nos permita continuar con estas investigaciones. Entonces, el investigado ya se prepara, tiene acceso a cuáles son los requerimientos del Ministerio Público, y en ese sentido ya con su abogado, con su defensa técnica, pues puede preparar todo el asunto de defenderse y de demostrar su inocencia. Y eso se hace a veces por ese mismo protagonismo, por ese mismo empecinamiento que tienen algunos representantes del Ministerio Público. Inclusive a la Procuraduría General de la República se le critica eso. Y además la parte de la mediatización de los casos. En muchas ocasiones, y eso se le criticó y les criticamos al entonces procurador Francisco Domínguez Brito, era que iban a ventilar los casos, o que desde instancia del Ministerio Público al más alto nivel se le dan informaciones a medios de comunicación, algunas veces adversos, con ciertos enconos, hasta de carácter personal, contra un investigado, y entonces ahí se magnifica y se potencializa y se lleva a la situación de que cuando un juez llega a un expediente, por más vacío que fuere, dice, bueno, pues la verdad es que si lo descargo, o cuando lo descarga, ya ustedes saben que va a una guillotina mediática y de carácter moral, y ese juez es un corrupto, es un vendido, algo así por el estilo. Tiene que retomar la esencia del Ministerio Público de hacer una buena investigación, de recolectar las pruebas del lugar, de salvaguardar la cadena de custodia, de sustentar bien sus pretensiones para, más allá de todas dudas razonables, romper la presunción de inocencia que tiene ese imputado, salvaguardada esa presunción de inocencia por el propio Código Procesal Penal, la Constitución de la República, insisto, pactos que protegen el debido proceso de cualquier persona justiciable. Entonces, sería bueno que todas estas cosas se rescataran, pero que la movilidad de fiscales, si se va a hacer, también que tome en cuenta de que, en sentido general, a ninguna de estas fiscales que uno le hace sus críticas se ha podido decir que ha sido corrompida, por lo menos lo que uno sabe, que han recibido dinero, que tienen fortuna, que con tales casos se han transado, hasta ahí, y eso debe mantenerse, que todo el que pertenezca al Ministerio Público sea una persona insobornable, que tenga su actuación dentro del marco de la ley, que no quiera tener un protagonismo, pero que sea una persona, además de bien preparado, bien formado, una persona de sólida resiedumbre moral, que insisto, hasta ahora y hasta prueba en contraria, la mayoría de estos fiscales, o las que uno más conoce, pues nadie puede decir a fulana cogió unos cuartos, fulano cogió unos cuartos, para que este caso pues echarlo para atrás, o que se cayera o algo así por el estilo. No es que no hayan sus asuntos, sus niveles de corrupción en algunas fiscalías, sobre todo en algunos adjuntos, y ya se ha visto que muchos
que han sido sometidos a la justicia, pero sus titulares hasta ahí no ha llegado eso. Se le critica otra situación, inclusive se dice que cuando llega el momento de algún tipo de cambio, pues salen con un caso sonoro y bueno, para que digan, la quitaron por eso. Vamos a esperar a ver este trabajo que va a hacer el Ministerio Público. Mientras tanto, le vamos a seguir dando seguimiento a ese caso. Vámonos a la primera pausa y regresamos ya entonces con contenidos, sobre todo con reacciones de este tipo y otros temas que en el día de hoy han sido de mucho interés para la opinión pública nacional, a tal punto que se han convertido en noticias. Pausamos.